En las sombras del palacio de Topkapi, en 1623, una princesa de 15 años gritó de terror ante un ritual que la historia intentó borrar para siempre. ¿Fue tradición sagrada, sola máquina cruel del imperio para quebrar el espíritu de sus propias hijas? En las profundidades silenciosas de un amanecer en Estambul en 1623, se desarrolló una historia que nunca aparecería en las lujosas crónicas imperiales. Algunos relatos susurran sobre un grito desgarrador que resonó a través de los salones de mármol del palacio de Topkapi, no desde un campo de batalla, sino desde la garganta temblorosa de una joven niña de sangre real. Era la princesa Fátima Sultán, apenas de 15 años, hija de uno de los soberanos más poderosos de la tierra. Según el rumor, sus gritos, una mezcla de miedo y súplica, resonaron por los corredores dorados como un eco helado que incluso los eunucos, guardianes endurecidos ante el horror, no se atrevieron a enfrentar. Antes de continuar, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas detrás de personalidades famosas, considera darle like y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para hacerme saber desde dónde estás escuchando. Ya sea hecho o leyenda, los narradores afirman que este era el precio oculto que toda hija de un sultán pagaba al alcanzar la edad casadera. Un precio escrito no en crónicas, sino en susurros que supuestamente marcaban su piel y su alma. Las historias oficiales permanecen en silencio, pero el chisme palaciego hablaba de un ritual que quebraba la mente antes que el cuerpo, condenando a las jóvenes novias a un destino ensombrecido. Detrás de los velos de seda y los jardines perfumados yacía una verdad tan siniestra que ninguna princesa europea la habría deseado para sí misma. Durante siglos, persistieron rumores de que el imperio perfeccionó un protocolo matrimonial tan cruel que ni siquiera sus enemigos más feroces lo habrían impuesto a sus hijas. Los cronistas nunca registraron tales prácticas. Sin embargo, la imaginación popular insistía en que la magnificencia de las ceremonias públicas ocultaba un terror escondido. Solo mucho después, algunos escritores afirmaron haber visto documentos prohibidos en los archivos de Estambul, alegando que revelaban lo que realmente ocurría en las noches de bodas de las princesas otomanas. Ya fueran genuinos o fabricados, estos relatos impactaron a los lectores. Pues mientras campesinas y mujeres nobles soñaban con la vida en el palacio, las herederas imperiales supuestamente enfrentaban pesadillas disfrazadas de grandeza. Esta, entonces, no es un cuento de hadas. Es un relato de poder y miedo tejido tanto de historia como de rumor. Las princesas nacidas en palacios de mármol no eran envidiadas por todas. Muchas historias sugieren que preferían el frío abrazo de la tumba al destino que les aguardaba más allá de la puerta nupcial. El Imperio Otomano, vasto como un océano sin fronteras, proyectó su sombra sobre 3 continentes durante más de 6 siglos. Desde su fundación en 1299 hasta su declive en 1922, se convirtió en una de las máquinas políticas y militares más formidables de la historia. Sus ejércitos marcharon con disciplina de hierro desde las murallas de Viena hasta las arenas ardientes de Yemen. La caída de Constantinopla en 1453 no fue solo la conquista de una ciudad, sino la metamorfosis del mundo conocido. Bizancio desapareció, Estambul se convirtió en el corazón latiendo de un imperio. En su centro se erigía la joya del palacio del sultán, Topkapi. Dentro de sus muros de mármol y jardines fragantes se decidían guerras, alianzas y herencias, pero también las tragedias privadas de aquellos nacidos con sangre real detrás de puertas custodiadas por eunucos. El harén imperial era una ciudad dentro de una ciudad, una vez hogar de más de 800 mujeres. Gobernado por protocolos rígidos, era un mundo donde incluso un suspiro podía acarrear consecuencias. A partir de la década de 1530, cuando Solimán el Magnífico otorgó a su esposa Hurrem títulos sin precedentes, el harén dejó de ser un simple lugar de placer y se convirtió en un escenario de intrigas, alianzas y guerras silenciosas. La mayoría de las concubinas eran esclavas cristianas, capturadas en campañas o compradas en mercados lejanos. Arrancadas de sus hogares, llegaban con un solo sueño: captar la mirada del sultán y transformar su esclavitud en influencia. Sus días se llenaban de música, bordado, poesía y ritos de obediencia. Cada gesto podía decidir su futuro. Paradójicamente, estas esclavas a veces tenían más margen de maniobra que las propias hijas del sultán. Las concubinas podían ascender a posiciones de poder. Las princesas imperiales, sin embargo, a menudo se reducían a peones en la diplomacia, intercambiadas en matrimonio para asegurar lealtad o sofocar rebeliones. Fue en este escenario de grandeza y opresión donde surgió el llamado Sultanato de Mujeres, que abarcó de 1530 a 1656.
Figuras como Cosem Sultán y Turanatice Sultán ejercieron autoridad real, temidas incluso por los genízaros. Sin embargo, mientras concubinas convertidas en reinas moldeaban el destino del imperio, las princesas imperiales permanecían atadas a un destino más duro. El brillo de su linaje era también su cadena. Nacían para ser sacrificadas en nombre del poder. El esplendor externo con sus tronos dorados, banquetes y embajadas lujosas ocultaba un mecanismo de sumisión que pocos se atrevían a mencionar abiertamente. En el centro de este silencio yacía el destino de Fátima Sultán, quien pronto se transformaría de niña prodigio en víctima de un ritual susurrado durante siglos. En 1606, Fátima Sultán nació. Hija del sultán Ahmed y de la formidable Cosem Sultán, una de las mujeres más poderosas que el imperio jamás vio. Su infancia se desarrolló entre los fragantes jardines y patios de Topkapi, donde las fuentes murmuraban junto a las voces de laudistas y poetas. Los cronistas admiraban su brillantez. Dominaba 4 idiomas, escribía con la precisión de un calígrafo, estudiaba astronomía e incluso debatía leyes e historia con eruditos. Para los poetas, era una joya de la dinastía. Inteligencia, belleza y nobleza unidas en una sola figura. Pero en la corte otomana, ni la brillantez ni el talento protegían a una niña del destino decidido al nacer. Como toda hija de un sultán, Fátima estaba destinada a convertirse en herramienta de la política, un sacrificio diplomático. Su nombre fue inscrito silenciosa pero firmemente en los pergaminos de la estrategia imperial. Desde el momento de su nacimiento, se sabía que sería entregada en matrimonio para sellar alianzas, asegurar obediencia o unir una familia poderosa más cerca del trono. El hombre elegido para ella no era un joven noble ni un pretendiente romántico, sino Kara Mustafa Pasha, un comandante endurecido por la batalla, 20 años mayor que ella. Para él, casarse con la hija de un sultán era un camino hacia mayor poder. Para ella, era el comienzo de una tragedia. Ni siquiera su madre, Cosem Sultán, reina en las sombras y maestra de la intriga, pudo protegerla de lo que vendría. Los rumores hablan de una preparación conocida como Terbiyye y Mubarak, descrita como instrucción sagrada, pero que funcionaba más como mecanismo de sumisión. Algunos dicen que era una práctica única reservada para princesas imperiales, diseñada para quebrar su orgullo antes de entregarlas a sus futuros esposos. Según estos relatos, una anciana tendiente, Gulnar Hatun, supervisaba el entrenamiento de Fátima. La cámara de la novia se convirtió en su aula. Repetía gestos de reverencia, aprendía ángulos precisos para inclinarse y practicaba pasos medidos con las manos bajas. Su vocabulario, se decía, se reducía a un conjunto limitado de palabras: gratitud, disculpa, aceptación y súplica. Cualquier error, afirmaban testigos, traía castigo en forma de ayuno o confinamiento. Los susurros más perturbadores describen ensayos para la noche de bodas. Taiyem y Jerdik llevados a cabo en cámaras subterráneas con figuras de cera elaboradas por artesanos venecianos. Si estas historias son ciertas, Fátima fue forzada a imitar gestos que ningún adolescente debería conocer. Cada signo de resistencia se anotaba en registros secretos, ya fueran hechos o crueles exageraciones. Tales relatos se difundieron entre cronistas posteriores, siempre insistiendo en que ninguna otra corte del mundo sometía a sus princesas a tales rituales. Lo que se sabe con certeza es que sus últimos meses antes del matrimonio estuvieron marcados por la humillación. Relatos recuerdan que incluso se le hizo servir a las concubinas de su padre, lavándolas, vistiéndolas y preparándolas para sus encuentros con el sultán. Algunos describen cómo lloraba incontrolablemente mientras ajustaba sus velos. Cada acto diseñado para aplastar su orgullo antes de que llegara el día de la boda. Una semana antes de la boda, Fátima fue trasladada al Elin Kuko, el pabellón nupcial, un complejo aislado donde cada aspecto de su vida era controlado. Desde ese momento, nada de lo que comía, bebía o incluso pensaba parecía pertenecerle ya. Su dieta consistía en granadas, miel, leche de cabra, almendras y elixires especiados. Algunos afirmaban que estas mezclas, preparadas por alquimistas supuestamente entrenados en Córdoba y Samarcanda, llevaban sustancias destinadas a calmar su espíritu e inducir docilidad. Otros las descartaban como rumor, pero el efecto era innegable. Comenzó a hundirse en un extraño estado de resignación. Cada sorbo y cada bocado llevaba un recordatorio invisible. Su cuerpo ya no le pertenecía. El baño también se convirtió en una ordalía. Bajo los ojos de las atendientes, era sumergida en aguas perfumadas con aceites de amapola, valeriana y asafétida.
Lo que debería haber sido refrescante era en cambio un ritual de control. Cada limpieza enmarcada como purificación para su futuro esposo. Testigos posteriores lo describieron como un acto sagrado convertido en cadena invisible. El agua convirtiéndose en la reivindicación del imperio sobre su propia piel. Las paredes del pabellón contaban la misma historia. Tapices mostraban escenas de esposas obedientes celebradas por su fertilidad y sumisión. Modelos silenciosos para que ella imitara. Espejos fenicios se posicionaban para que no pudiera escapar de su propio reflejo. Una práctica una vez arraigada en la meditación sufí conocida como murakabá, observación de sí misma, torcida en un arma. Fátima era forzada a contemplarse constantemente como si incluso su sombra se hubiera convertido en carcelera. Mientras tanto, su educación pasó de poesía y astronomía a manuales de obediencia. El palacio le suministraba pasajes de textos como Nasihat al-Muluk y otros tratados que exaltaban la lealtad y el sacrificio como deberes sagrados. Día tras día, recitaba estos versos en voz alta ante concubinas y eunucos. Las oraciones también se reformularon. Ya no súplicas personales a Dios, sino fórmulas que glorificaban la devoción a un esposo como mandato divino. La religión misma se convirtió en ensayo de sumisión. La humillación se tejía en su vida diaria. 2 veces por semana, se le ordenaba servir a las concubinas de su padre. El mensaje del ritual era claro. Incluso las amantes de su padre estaban por encima de ella. Los castigos por resistencia eran duros. Una mirada desafiante podía significar ayuno forzado. Un suspiro de disgusto podía enviarla a las celdas húmedas de reflexión, donde el silencio y la oscuridad la quebraban aún más. Cualquier error en la inclinación o la oración significaba repetición interminable ante la corte femenina hasta que el agotamiento borrara su voluntad. Registros, o quizás rumores repetidos por narradores posteriores, insisten en que cada detalle de su progreso se registraba como si estuviera rindiendo un examen. Pero no había recompensas, solo la certeza de que el entrenamiento continuaría hasta que estuviera completamente remodelada. En esta etapa, quienes la conocían decían que su voz comenzó a desvanecerse. No solo permanecía en silencio por miedo. Parecía incapaz de encontrar palabras en absoluto. La brillante joven que una vez debatió con eruditos ahora era poco más que una sombra. Su identidad vaciada dentro de las paredes del pabellón. Una semana antes de la boda, su aislamiento alcanzó su punto máximo. Aislada de todo sonido exterior, Fátima vivía bajo una rutina relojera diseñada para borrarla por completo, bajo supervisión constante, alimentada con alimentos purificadores, bañada en aceites sagrados, rodeada de tapices de esposas sumisas y espejos que convertían la introspección en prisión. Finalmente entendió que ya no era dueña de su voz, su cuerpo ni sus sueños. La niña que una vez cartografió las estrellas había sido transformada en un recipiente de obediencia. La hija de Ahmed, otrora conocida por su inteligencia y espíritu, ahora una sombra sometida preparada para soportar la noche más temida de su vida. El día señalado llegó el 15 de marzo de 1623. Desde el amanecer, Estambul palpitaba con ceremonia. Las calles se llenaron de procesiones, incienso denso en el aire y música traída de provincias lejanas. Tambores de guerra chocaban con las cuerdas del oud mientras los patios del palacio relucían con banquetes servidos en bandejas doradas. Los cronistas describen bailarines persas y músicos andaluces animando los salones mientras los genízaros exhibían su habilidad marcial ante los ojos del sultán. Para el pueblo, era un espectáculo enviado para honrar los cielos. Para Fátima, era el redoble de tambor del destino. Los médicos del palacio notaron signos preocupantes. Bebía poco, sus labios agrietados. Temblaba y sudaba a pesar del suave aire primaveral. Hoy lo llamaríamos ataques de pánico. En ese tiempo, se registraron bajo el vago diagnóstico de melancolía virginal. Los invitados alzaban sus copas. La música llenaba los corredores, sin embargo ella permanecía en silencio, mirando a la nada. Cuando los banquetes terminaron y los visitantes se fueron, comenzó la procesión más temida. La princesa fue conducida al pabellón nupcial, una estructura octogonal erigida en los jardines del palacio. Oficialmente, se pretendía encarnar pureza, rendición y unión. Pero en los susurros de eunucos y atendientes, se convirtió en algo más oscuro. Algunos juraban que el edificio mismo había sido arreglado para probar la obediencia, cada cámara dedicada a un rito diferente.
En verdad, Fátima fue bañada en agua de rosas y sándalo, su cuerpo ungido con aceites, como era costumbre. Sin embargo, rumores afirman que se usaron mezclas más fuertes, gotas de opio, incluso mandrágora para adormecer la resistencia. Fue vestida con seda blanca bordada en oro, su vestido pesado con perlas y gemas. Para los extraños, era una visión de majestad, pero algunos susurraban que el peso y las capas del vestido lo convertían en prisión, forzando su cuerpo a la quietud. Mientras tanto, Kara Mustafa Pasha se mantenía apartado, recibiendo consejos de ancianos sobre cómo acercarse a la unión. Algunos relatos insisten en que se le instruyó en intimidación, gestos de dominación, como si se preparara para una campaña. Ya fuera verdad o rumor, la mera idea revela cuán estrechamente se entrelazaban la política y el lecho matrimonial. Al fin, la novia fue conducida a la cámara de consumación. Las paredes lucían tapices de conquistas y victorias, un recordatorio de que esta unión no era simplemente personal, sino dinástica. Los cronistas notan que las atendientes permanecieron cerca, escuchando, asegurando que nada impidiera el acto. Para ellos, la unión simbolizaba estabilidad para el imperio. Para Fátima, era el comienzo del colapso. Testigos escribieron que su voz se quebró en un susurro, su cuerpo temblaba. Algunos relatos hablan incluso de desmayos y sangrado descrito en términos codificados como el alma abandonando el cuerpo. Ya fueran exagerados o no, la imagen es clara. Soportó la noche en silencio, su espíritu retirándose para sobrevivir. Los días siguientes revelaron su transformación. Los médicos de la corte registraron síntomas que ahora llamaríamos trauma severo, mutismo, pérdida de apetito, llanto repentino y ataques violentos ante la mera presencia de hombres, incluso eunucos de confianza. Se intentaron remedios. Infusiones herbales, música, meditaciones sufíes. Ninguno restauró su antiguo brillo. La joven que una vez debatió astronomía con eruditos y tocó música en los jardines se convirtió en una sombra callada. Los libros quedaron sin abrir, los instrumentos acumularon polvo y su risa desapareció. El matrimonio continuó por deber. Nacieron hijos, se celebraron ceremonias, pero en privado reinaba el silencio. Memorias posteriores sugieren que incluso Mustafa Pasha buscó refugio en campañas y opio. Atormentado por saber que su noche de bodas había destruido a su esposa, cumplía sus deberes públicos. Ella aparecía en ceremonias como figura silenciosa adornada pero ausente. Los años pasaron sin que Fátima recuperara nunca la chispa de su juventud. Los cronistas notaron que su voz se debilitó, su risa se extinguió y los médicos la describieron como aquejada por fiebres, desmayos y pulso acelerado que empeoraba cada año alrededor del aniversario de su boda. Lo que comenzó como una noche de consumación pareció, a los ojos de algunos, haberse transformado en una sentencia de por vida de silencio. La hija de Ahmed, otrora celebrada por su brillantez, se convirtió en una sombra tranquila dentro de las paredes del palacio. El imperio, que había alabado su boda como un triunfo, no reconoció el costo privado. En público, era la esposa y madre dutiful. Aparecía en banquetes, rituales y ceremonias cumpliendo el rol impuesto, pero en privado, memorias insinúan que sufría noches sin dormir y ataques repentinos de llanto. El esplendor de la corte, joyas, música, festines contrastaba fuertemente con su oscuridad interior. Kara Mustafa Pasha, aunque respetado en lo militar, nunca borró la distancia entre él y su esposa. Escritos posteriores lo describen retirándose a largas campañas y opio, quizá incapaz de enfrentar la sombra que ayudó a crear. Su matrimonio se volvió mecánico, unido solo por política y deber. Fátima vivió casi 3 décadas después de esa noche. En 1652, los médicos del palacio registraron su muerte por fiebre cerebral. Sin embargo, algunos susurraron que la fecha, el aniversario exacto de su boda, era más que coincidencia. La historia se extendió de que su espíritu se había quebrado mucho antes de que su cuerpo fallara. Y Fátima no estaba sola. En los archivos, registros dispersos muestran que muchas princesas otomanas sufrieron destinos similares, algunas vivieron en silencio, sus nombres apenas mencionados después del matrimonio. Otras desaparecieron por completo de los registros oficiales. Historiadores sospechan casos de suicidio o locura, aunque las crónicas los reemplazan con eufemismos vagos como enfermedad o retiro. Persisten rumores de princesas que idearon códigos secretos de bordado para comunicar mensajes ocultos a hermanas o que solicitaron permiso para divorcio, un acto raro pero audaz.
Un relato incluso sugiere que algunas fingieron su propia muerte para evitar un segundo matrimonio no deseado. Ya fueran completamente ciertas o coloreadas por la imaginación posterior, estos relatos reflejan la desesperación que la vida dentro del palacio podía traer. Lo que el imperio celebraba como cuentos de hadas de sedas y coronas a menudo ocultaba una realidad más dura. Las princesas otomanas no eran solo símbolos de lujo y privilegio, sino peones en un juego político que les dejaba poco control sobre sus propias vidas. Sus voces silenciadas por el protocolo fueron las primeras víctimas del poder. La tragedia de Fátima abre una ventana a esa verdad incómoda, que la gloria dinástica a menudo se construyó sobre el sufrimiento de las mismas mujeres que cargaban su peso. Y entonces surge la inevitable pregunta: ¿cuántas historias como esta permanecen ocultas en los archivos sellados de palacios otomanos, europeos, chinos, rusos? ¿Cuántas princesas vivieron y murieron en silencio? Sus nombres recordados solo en fragmentos codificados y susurros cortesanos. Si el destino de Fátima te ha inquietado, únete a nosotros mientras desenterramos más historias ocultas. Comparte esta historia, suscríbete y dinos en los comentarios qué reina o princesa te gustaría que sacáramos de las sombras. Porque solo al despojar las sedas y los mitos podemos finalmente oír las voces de aquellas sacrificadas al imperio.